¿Cómo vio el balance que presentó hoy el gobierno? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Sí, bueno, llegué justamente a escuchar la conferencia de prensa y el informe que ha dado el comité, el CIC, y definitivamente tal cual como se indica textualmente en el informe, los resultados como tal aún no son concluyentes. ¿Por qué? Porque en el mismo informe indica que la información del año 2025 aún está en proceso de actualización y principalmente focalizado al último trimestre del año. Pero sin embargo, el presidente de la República el día de hoy en conferencia de prensa inducía a que en el último trimestre habría una reducción. Técnicamente, eso de allí y estadísticamente no es concluyente. O sea, es como una proyección, digamos. Es un cálculo que se ha hecho porque no se tienen cifras reales actualizadas del 2025. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Correcto, así es. Bien. Fío. Ingeniero, ahora lo consultábamos con Santiago. En algunos puntos se notaba una disminución 1%, 2%. ¿Esto puede estar dentro del margen de error o es que realmente sí se ha notado una disminución de la inseguridad ciudadana, de homicidios, de denuncias por extorsión, de la percepción? En realidad, lo que se observa en todo su contexto es que se denota una variabilidad mediante fluctuaciones, altibajos en las cifras trimestrales, mas no se denota aún una reducción significativa, principalmente en los indicadores relacionados a homicidios y extorsión. No se visibiliza aún aquello. Ahora, también estábamos viendo algunas cifras como percepción de inseguridad, como la pregunta ¿cómo se siente en su barrio de noche? O la tasa de victimización. Y hablábamos de reducciones mínimas, pero que el gobierno, digamos, ha tratado de presentar como resultados al fin y al cabo. Usted que hace mediciones y que también monitorea algunas cifras, sobre todo las de SINADEF, señalaba en los últimos días que este fue un inicio de año muy malo en cuanto a la inseguridad. ¿Me puede elaborar un poco, digamos, por qué sostenía esa idea cuando el gobierno hoy más bien parecía decir, oye, no, en los últimos meses ha bajado? Y usted en sus redes sociales tiene otra percepción, tiene otra lectura. Sí, miren, muy oportuna la pregunta que se hace, porque desde hace buen tiempo estábamos esperando que se haga el tratamiento de los registros de homicidios en el Perú. Y hoy el CIC, después de 4 años, desde el año 2021, ha sincerado los registros. Por ejemplo, mientras el año 2025 el SINADEF reportó 2.240 homicidios, el SICPOL de la PNP reportó 2.600, hoy el CIC ha reportado que en el año 2025 realmente se han registrado más de 3.600 homicidios. Ojo a ello. Y además, yendo puntualmente a la pregunta, efectivamente, ya el SINADEF, primeros días del año 2026, denotaba un inicio de año, principalmente en Lima Metropolitana, como el peor inicio de los últimos años. Y hoy, en la conferencia de prensa, en un cuadro estadístico que mostró el general Oscar Arriola, ahí se muestra que en los primeros 21 días, con datos oficiales de la Policía Nacional del Perú, en Lima, en el año 2026, registra una mayor cantidad de homicidios con respecto al mismo periodo del 2025, 2024 y 2023. Entonces, no es correcto afirmar que porque a nivel nacional
se presenta una aparente reducción, ello sucede en todos los lugares del país. No, en Lima la situación es totalmente diferente. Interesante. Y ahora también, bueno, catalogaban homicidio, ¿no? Muerte violenta asociada a un hecho delictivo doloso. Pero realmente se ha podido segmentar, por ejemplo, homicidios relacionados a casos de extorsión, homicidios relacionados a ajustes de cuenta. ¿Se ha podido transparentar estas cifras? Sí, si bien es cierto, el día de hoy no lo han informado, pero ya a través de boletines informativos, la misma Policía Nacional ya daba un alcance al respecto, donde se reafirma, por ejemplo, que el total de homicidios, alrededor del 80%, habrían sido causados por proyectil de arma de fuego, y es un porcentaje que se ha venido sosteniendo en los últimos años. Sí sería importante que este comité, en todo caso, en base a estos 3.600 reportados en el año 2025 y las mismas cantidades en años anteriores, nos pueda un poco desglosar, disgregar, tal cual como usted refiere, cuántas han sido por sicariato, es más, en cuanto a los asesinados, si es que tienen de repente algún antecedente penal, algún antecedente judicial, si son transportistas, si son personas naturales. Claro. Esa información hoy sería muy importante y que sea abierta para que todas las podamos visibilizar. Claro, Ahora, digamos, justo, ha sido más un enfoque general el que ha dado el gobierno, un pantallazo general, pero sería interesante tener ese desagregado que dice Juan Carvajal y que claro. mencionaba Y Sultana además, Fiorella, Santiago, ¿no? si ahora tenemos esta data, que no la teníamos a lo largo de los últimos meses, ¿qué se hace con esta información? Porque, ok, nos dieron los resultados, bueno, como el presidente dice, ya los entregamos, no era lo que esperábamos, pero los entregamos, pero ahora, ¿qué? ¿Qué pasa después? ¿Los tenemos y qué nos tiene que llamar a la acción de qué? Ingeniero, no sé si nos escucha. Sí, efectivamente, esta información, y ya revisando inclusive el mismo informe técnico, a mí particularmente me causa mucha admiración y digamos que es plausible que este comité haya sincerado, porque todos sabíamos que el FINADEF tiene subregistro, todos sabíamos que en el SICPOL había un subregistro. Hoy nos muestra el CIC algo que ya se venía viendo en años anteriores, esta tendencia creciente, y aún hay registros por actualizar. Y sí sería importante, en esta de la transparencia, como lo hace el SINADEF de manera diaria, que el CIC disponga de un portal web y que cada uno de nosotros lo podamos visibilizar. Región, provincia, distrito, cada quien necesita saber cómo está la situación en el lugar que uno reside. O sea, en todo caso también sería interesante precisar, ingeniero, si en esta conferencia de prensa, en este balance, usted vio como positivo la creación de este comité multisectorial, sobre todo para el manejo de la estadística en torno a la inseguridad. ¿Esto se hizo en el gobierno de Dina Boluarte? ¿Lo vio en otros gobiernos o es una novedad, un aporte de este gobierno? Entiendo que usted esto lo evalúa positivamente. Sí, en efecto, es un aporte muy positivo, algo que se dejó de hacer desde el año 2021, en el cual hasta ese año se cuantificó registro por registro, uno por uno, en cada comisaría a nivel nacional. Después de 4 años, y eso es algo que se valora y se estima mucho, este comité, en tan corto tiempo inclusive, ha podido, con data a la mano del SICPOL de la PNP, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, del mismo SINADEF, revisar y sincerar, y hoy por hoy pues ahí tenemos estas cifras que nos sinceran la situación crítica de nuestro país, ¿no? Pero reunir en un gran sistema Claro. todos los subsistemas que se tenían y finalmente estandarizar la información, porque si en un sistema salía X número y en el otro Y, entonces era una complicación, incluso para las propias autoridades, para poder Claro. tomar acciones. Y ahora con este Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad,
que está funcionando. Se espera pues que ahora la información se abra y se pueda difundir y llegue a todo el país Y sobre todo que replique se tomen también. decisiones, ¿no? Lo que Claro. decías, o sea, ¿para qué Pasar sirve del la papel data? a la acción. ¿Para qué sirve la data? Para identificar patrones, para saber qué se está haciendo bien, para saber qué se está haciendo mal. Con números pueden salir las propuestas. Y claro, Cómo actúa la delincuencia también, porque no es las mismas bandas, organizaciones criminales que hace 10, 20 años operaban en nuestro país. o Porque la realidad ahora, de las regiones. claro, no es la misma para todos. Ahora, me llamó la atención, ingeniero, que la libertad aparezca en sexto lugar. Madre de Dios aparece primero como, digamos, las regiones con mayor inseguridad. ¿Cómo evalúa esto también? Porque tampoco aparece Lima, por ejemplo, Lima metropolitana, sino Lima región aparece en un tercer lugar. Sí, ese análisis está referido ya no a valores absolutos, sino a valores relativos, es decir, según a la densidad poblacional, a la cantidad de personas que habitan en una determinada región. Correcto. Es decir, Lima metropolitana, con más de 10 millones de habitantes, imaginemos que se hayan registrado 1000 homicidios en un determinado año. Es muy diferente a Madre de Dios, que tiene una cantidad poblacional mucho menor que Lima Claro, medio metropolitana. millón, Claro. pongamos. Y con apenas 100, la tasa de Se homicidios dispara. es mucho mayor Claro. que en aquellos lugares de menor población. Así es. Bueno, claro, eso es también parte de las cifras que hoy presentó este comité, ¿no? Que lo lidera, creo, el INEI. Sí. ¿no? Sí, La Sí, cabeza que ha de- logrado reunir información, ¿no? Por lo menos, y que se prometía incluso, yo me acuerdo en una conferencia de prensa, lo prometió el premier Álvarez, que iban a poner a cargo al INEI de todo este sistema de recaudar información y finalmente presentar estos resultados que llegan ya casi a finales de enero. Claro. Llegaron, pero ahora que pase del papel a la acción, es lo que se espera. Algo para terminar, ingeniero Juan Carvajal, le agradecemos por supuesto que nos haya atendido y que nos dé sus percepciones. Algo para cerrar. Sí, con respecto al tema del CIC, hay que precisar y señalar, porque desde el gobierno muchas veces se subestimaba, digamos así entre comillas, la información que provenía del SINADEF. Sin embargo, evaluando a lo largo de los años la información del SINADEF, muestra la misma tendencia, sí, en menores cifras con respecto a lo que el CIC el día de hoy nos ha informado. Yo estoy plenamente convencido, si es que los registros se sinceraran y se actualizaran como tal del SINADEF, podrían acercarse a las que el CIC el día de hoy nos han actualizado. Entonces, por donde miremos, SINADEF, SICPOL, hoy el CIC nos ha actualizado la información de nuestro país, en este caso específico en cuanto a los homicidios. Bien, ingeniero Juan Carvajal, le agradecemos mucho su participación esta noche en Latina.